Sergio Palazzo, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por el emprendimiento y las ganas de hacer periodismo independiente en un momento donde a la Argentina y a los argentinos nos hace falta este tipo de medios para poder llegar ante las hegemonías mediáticas que hay, y la verdad que los felicito. A usted no se lo puede catalogar de kirchnerista, ha luchado siempre de una forma pareja por los derechos de sus trabajadores. ¿Cómo vive estos años? No tengo ningún problema, ni que me categoricen ni que no me categoricen, no me mueve ningún trauma. Yo sigo políticas, no personas, por eso cuando se identifican los apoyos o las luchas que dicen o es antimacrista o es kirchnerista, en realidad uno lo que hace es seguir ideas y convicciones. Si van de la mano con el ideario político de alguien, bienvenido sea, y si no, bueno, mala suerte. Nosotros desde nuestra organización nos ha tocado confrontar a veces con el gobierno anterior, teniendo muchísimas coincidencias en muchas de las políticas que se llevaron, y lo entendimos como una lucha por una puja distributiva. En la actualidad tenemos una lucha muy fuerte con el gobierno, pero que no engloba solamente una discusión distributiva, sino que tiene que ver con un concepto ideológico y una forma de manejarse que nosotros la vemos alejada de los principios democráticos, de los principios sociales que tienen que guiar el bien común de quien gobierna los destinos del país. Ustedes han tenido logros para con sus trabajadores y los jueces que han dictaminado a favor han sido atacados. Coméntenos. Nosotros tuvimos una paritaria muy dura. El primer intento de disciplinamiento al sector gremial de este gobierno lo intentó hacer con nosotros. Teníamos un preacuerdo salarial que daba un puntapié inicial y ponía una base muy sólida, una paritaria por encima de lo que el gobierno pretendía, que era ese famoso acuerdo Vidal, como lo denominan ellos, que era 18% en 4 cuotas. Bueno, no pudieron disciplinar a los trabajadores bancarios ni a su organización. En el medio del conflicto, nosotros, como se aproximaba el día de cobro de ese preacuerdo y los bancos habían manifestado que no iban a pagarlo y el ministro de Trabajo presionaba para que no se pagara, interpusimos un recurso en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que nos resultó favorable con una medida cautelar que se debía cumplir ese preacuerdo. Posterior a ello, el gobierno decidió emprenderla con un juicio político a los magistrados, repudiable actitud que rechazamos, y hemos manifestado nuestra solidaridad activa y permanente con los jueces, marchando, y cada vez que nos necesiten vamos a estar, porque entendemos que es la intromisión de un poder sobre otro de aquellos que decían que venían a mejorar la calidad institucional de la República Argentina. Lo que dictaron los camaristas fue una medida cautelar, quiere decir que es una medida provisoria, es decir que si sobre la cuestión de fondo nos hubieran fallado en contra, teníamos que devolver la plata de ese preacuerdo. No hay ninguna razón por la cual estos jueces merezcan estar bajo un juicio político, y mucho más aún cuando, dándose cuenta de su error técnico en el pedido de jury a los jueces, porque el error técnico, digamos, entre comillas, que tiene el gobierno es pedir el juicio político en función de la sentencia. Los jueces no son enjuiciados por el contenido de su sentencia, lo dice cualquier libro. Entonces han ampliado eso ahora pidiendo que se abran los registros de las redes sociales de los jueces, lo que es gravísimo, para determinar si en esas redes sociales habían expresiones de odio hacia el gobierno y que esas expresiones de odio hubieran motivado el fallo. La verdad que los límites de asombro uno parece no acabarlos nunca con esta gente, y precisamente aquellos que venían a decir el respeto por la institucionalidad. Cuando hablamos de los derechos de sus trabajadores, ¿por qué están abogando hoy? Nosotros hoy, además de tratar de sostener el poder adquisitivo del salario del trabajador bancario, que nos parece fundamental para que la economía no siga cayendo, en la medida en que los salarios estén por debajo de la inflación, no hay consumo y el 70% del PBI en la Argentina es consumo. Nosotros creemos que hay que sostener y mejorar los niveles de ingreso de los trabajadores por encima de la inflación para reactivar la economía. Pero independientemente de ello, nosotros estamos preocupados y ocupados de la asociación bancaria, estamos tratando de elaborar un proyecto con nuestros técnicos y con gente que hemos contratado también de afuera para que este avance tecnológico que se está viviendo en el mercado financiero y las desregulaciones que está imponiendo el Banco Central no afecten el empleo, y nuestra preocupación principal hoy en términos generales de la actividad es el empleo, y en términos particulares de banco nos preocupa muchísimo que la cabecera de playa de estos proyectos termine siendo el Banco Provincia de Buenos Aires, que decide no tomar personal y afectar la atención al público y afectar la salud de los trabajadores, que decide atacar a los trabajadores con actitudes discriminatorias, inclusive en algunos casos, que decide bajarle remuneraciones por vía de condicionamientos o de objetivos inalcanzables. Las preocupaciones son varias, básicamente es el empleo, preservar el poder adquisitivo, y en lo particular y en un banco que incide mucho en esta sociedad marplatense, nuestra preocupación sobre el Banco Provincia y las actitudes que tiene su presidente.
No van a faltar usuarios que cuando se sientan en el Banco Provincia sufren horas, minutos de su vida perdidos para poder hacer un pequeño trámite. Y el odio que se transmite a los trabajadores, como usted dice, porque a alguien hay que echarle la culpa de la atención y se los presiona terriblemente. Así que espero la solidaridad también de los usuarios para la lucha que ustedes están realizando, que es por el bien de todos. Sí, nosotros más allá de pedirles apoyo en la lucha, somos conscientes que alguien que va a realizar un trámite y tiene que perder tiempo de su trabajo, de sus obligaciones personales, es difícil pedirle apoyo y que no se enojen. En todo caso, lo que pedimos es comprensión porque es un problema que afecta tanto al cliente como al trabajador en su salud y tiene que tener una resolución política por parte de las autoridades del banco, que se escudan precisamente en que el presupuesto de la provincia les vota una cantidad de trabajadores y lo que no meritúan es que cada vez hay más volumen de operaciones dentro de un banco, ya sea por la función que cumple como agente financiero del Estado, incorporando planes, sueldos, beneficios previsionales, y que por otro lado también el banco tiene un crecimiento en materia de créditos. Bastará ver que hay distintas líneas de crédito, mi auto, mi moto, mi casa, y se dan turnos y los trabajadores a veces trabajan muchísimo más de su horario normal y aún así sigue habiendo problemas en la atención. Esta es una decisión política que tienen de corregir esa inequidad tanto para los usuarios como para los trabajadores del banco. Cuando hablamos de pedido de créditos y de préstamos, muchas veces para pagar deuda, ¿verdad? Sí, en muchos casos es para pagar deuda, en otros casos uno tiene que pedir que la gente mire bien los préstamos que toma, porque si bien hay una explosión entre comillas, ¿no? Por lo menos de consultas vinculadas a estos préstamos a 30 años que da el gobierno para hipotecario, lo que uno tiene que explicarle a quien va a tomar ese tipo de crédito es que hay uno de esos créditos, que es el que más insisten, que está basado sobre la inflación, y este es un gobierno que claramente pretende que los salarios estén por debajo de la inflación para disminuir el costo argentino, como ellos le llaman el costo laboral argentino, y esto implica que las cuotas de los préstamos van a ir creciendo a un ritmo que no crecen los salarios. Vemos la palabra uva, hay que prestar atención. Sí, por supuesto, y por ahí uno no quiere ser personero de malas noticias o augurios nefastos, pero también asócienlo con la 1050 esa palabra. Como secretario general, ¿qué espera usted de los demás gremios, tanto de la CGT como de la CTA? ¿Es posible la unidad? ¿Cuánto más tenemos que esperar? Yo creo que la unidad se daría mucho más fácil si nosotros como movimiento obrero tuviéramos un programa que dijera claramente qué quiere el movimiento obrero respecto a la seguridad, a la justicia, a la educación, al trabajo, a la vivienda. En la medida en que el movimiento obrero no reconstruya posiciones a partir de un programa, van a seguir primando por encima de las cuestiones políticas que tenemos que discutir los posicionamientos de poder personales y a veces hasta egoístas también. Creo que esto se saldaría con un programa. A partir de ese programa, claramente hay que buscar quien lo interprete y lo lleve adelante con toda la firmeza que tiene que tener el movimiento obrero. El movimiento obrero no está solamente ilimitado a discutir cuestiones reivindicativas y salariales como quieren ponernos en ese lugar. Tiene una obligación básica que es discutir de política, de los grandes temas de política nacional, porque aportamos a una sociedad como la Argentina un caudal de la fuerza de trabajo importante y somos los principales consumidores que hay en la Argentina. Entonces resulta francamente contradictorio que no seamos tenidos en cuenta a la hora de la toma de decisiones. En la Argentina, como en el mundo, se mueve básicamente sobre tres fuerzas: el capital, el trabajo y el Estado que regula. En este caso la agenda la marca el Estado a través de los partidos políticos, y está bien porque para eso han sido votados, pero también la marca el sector empresario y las corporaciones a partir del poder que tienen. Y el que está ausente de generar la agenda, porque no tiene un programa todavía hoy, es el movimiento obrero. Yo lo que pediría a mis compañeros, porque la autocrítica es para todos, incluidos nosotros, que nos pongamos a trabajar firmemente en un programa y a partir de ahí tomemos la decisión de quién o quiénes lo tienen que llevar adelante y hacerlo con absoluta firmeza independientemente del partido político que gobierne. Vemos un avance importante respecto de las manifestaciones en la calle, en la vía pública, y un ataque directo que puede venir con penas de hasta 8 años a quienes puedan ser portadores de, por ahí, el palo de una bandera. ¿Qué opinión le merece? Es parte de una estrategia que tiende a aplacar la protesta social por vía de la judicialización. Este es un gobierno que no le interesa para nada el diálogo, a pesar que dicen que eso es un gobierno de diálogo. Este es un gobierno que impone, y cuando uno no acepta las imposiciones pasa a ser golpista, mafioso, desestabilizador. Y
Si no encuentran posibilidad de que a alguien le encuentren ningún carpetazo para acreditarle ninguna de esas cosas, utilizan como herramienta legislación o pretenden tener legislación que les permita reprimir la protesta social, porque parten de una base equivocada como modelo sociedad cuando dicen que hay que tener variables económicas para que hagan sustentable un país y previsible. Hay que explicarles que primero hay que tener ordenadas las variables sociales para que haya una economía detrás que pueda funcionar. Esas variables sociales indican que hoy más del 60% de los argentinos gana menos de 9.600 pesos y las propias estadísticas oficiales dicen que para no ser pobres se necesitan más de 13.000. Con lo cual es absolutamente razonable que la gente proteste, esté en la calle y que merezca el apoyo y solidaridad de todos los que entendemos esa situación. Lo que no es admisible es que el gobierno, en lugar de buscarle soluciones a la pobreza, la encuentre únicamente con una legislación que condene, judicializa y mete preso a los que protestan. Blanqueo, LEVAX, deuda externa, para ver si vamos cerrando. Suspendemos la agenda y nos ponemos a discutir porque es hermoso todo eso. Blanqueo. Siempre nos hemos puesto a los blanqueos. El blanqueo es facilitar al que trampea a los argentinos. Y resulta llamativo que se haya festejado un blanqueo de 160.000 millones de dólares mientras los maestros no le dan el sueldo que les corresponde y que se merecen. Esa es la doble moral de los dirigentes políticos que gobiernan la Argentina hoy y que creo que pasan los gobiernos independientemente de su signo político y todos apelan al blanqueo. En lugar de buscar blanqueo, metan los presos a los que trampearon al país. Porque vos no pagás las boletas de la luz y te la cortan. Vos no le pagaste a la AFIP y acá en tu casa vas a tener a los inspectores de la AFIP diciéndote por qué no pagaste. Sin embargo, hay gente que fuga cientos de millones de dólares al exterior y después viene un gracioso blanqueo que les permite ni siquiera decir de dónde viene la plata. Deuda externa. El nivel de endeudamiento que ha tomado la República Argentina es muy grande y en un año de gestión se totalizó prácticamente el mismo endeudamiento externo que toda la dictadura militar durante el ejercicio de su cargo, lo cual es gravísimo y más con la connotación que estoy haciendo. Creo que la deuda externa lo que va a hacer es condicionar a generaciones de argentinos en materia política y de soberanía política, porque quienes prestan el dinero no lo prestan graciosamente. Van a buscar un retorno y una tasa de rentabilidad que hoy puede ser fácil acceder a ese financiamiento, primero porque hay un desendeudamiento de la Argentina y segundo por una decisión geopolítica de que gobiernos de centro derecha o derecha gobiernen la región y terminar con gobiernos progresistas en la región en Latinoamérica. Entonces le prestan plata a todos los países donde la derecha tiene posibilidad de gobernar. Y esto va a costar que cuando no esté la derecha o aún con la propia derecha en el gobierno, quieran cobrar su dinero los financistas que lo prestaron o los organismos internacionales y cuando no lo puedan cobrar vendrán las imposiciones de rebaja salarial, de rebaja del sistema jubilatorio, de disminución de planes sociales, de cómo... Y por nuestros recursos naturales. Y por supuesto por nuestros recursos naturales, fue siempre el punto donde iban a buscar. A mí me llama la atención que en la expresión política de Cambiemos había grandes defensores de los recursos naturales cuando Menem intentó lo mismo, como Carrió, y hoy guardan un profundo silencio cuando se ponen de garantía los recursos naturales en las operaciones financieras. De eso no se habla. De eso no quieren hablar. Tenemos la obligación de hablar el resto de los compatriotas. LEVAX es un muy buen tema, ¿no? Porque un banco central, que es quien debe cuidarla, entre otras cosas, la moneda y la inflación, establece que la pauta inflacionaria para el ejercicio 2017 iba a estar entre el 12 y el 17%. Cualquiera con sentido común puede decir que entonces el promedio es 15%. Entre el 12 y el 17. Y si una LEVAC te la pagan al 26,5, quiere decir que le estás dando una tasa de rentabilidad a un negocio del 80%. Si va a ser el 15, ¿por qué pagas el 26,5? Una tasa del 17, 18, 19, 20, es una tasa que podría estar en el orden del 30%. Acá estás en el 80%, entre el 15 que debería ser promedio y el 26,5. Y con un componente muy peligroso. Hoy la totalidad de LEVACs en la Argentina es el equivalente a la base monetaria de la República Argentina. Y el 50% de esas LEVAC, más de 400.000 millones de pesos, están puestas simplemente a 30 y 60 días. Quiere decir que en la Argentina hoy se juntan 10 tipos que tienen la mitad de las LEVAC circulando, que a 30 y 60 días y hacen volcar un país, y la crisis del 2001 es un poroto al lado de lo que pueden hacer esta gente. Diciendo LEVAX también decimos bicicleta financiera, ¿verdad? Todos los economistas están dando números que son categóricos. La Argentina hoy le está ofreciendo a un inversor que trajo dólares, lo puso en LEVAC, una tasa de rentabilidad cercana al 19% en dólares, no existe en el mundo. Claramente las inversiones que vinieron al país son especulativas. Y si uno mira el último balance cambiario del Banco Central, se va a encontrar que hubo una profunda fuga de dólares de la Argentina, que todos los dólares que ingresan terminan fugándose. El levantamiento del cepo supuestamente era para que pudieran importar producto y poder reactivar la producción en la Argentina, que se
entorpecida por esto. Vos mirás el último balance cambiario del Central y tenés 11.500 millones de dólares que ingresaron precisamente para importación. Y tenés 10.800 que salieron para conformación de activos, es decir, gente que compró dólares. Y tenés entre 8.000 y 10.000 millones de dólares por turismo. Con lo cual ya de hecho se te fueron 22.000, 23.000 millones que no vas a recuperar y solamente 11.000 fueron para la producción a partir de productos que se importaron. Sumado a las empresas que han cerrado. Claramente las asociaciones de pymes hablan de 6.000 pymes que cerraron en la Argentina y la industria, particularmente el calzado, la textil, la industria metalúrgica, está sufriendo embate fuerte con suspensiones y despido de trabajadores. Lo que es peor es que el presidente de la Nación ha dicho públicamente que la política de importaciones vino para quedarse, con lo cual hay una desprotección de la industria nacional que va a tender a que cada vez el mercado nacional sea más chico, haya menos trabajadores y va a haber un momento en que importen productos que nadie los va a poder pagar porque no tienen trabajo. ¿Cómo ve a la justicia, sobre todo en función de este 2x1 y la libertad a quienes han hecho tanto daño a los argentinos? Me provocó un profundo dolor por la justicia argentina. No conozco los tecnicismos judiciales porque no soy abogado, pero sí creo que cualquier argentino, cualquier ser humano siente un profundo dolor ver que se aprovechan de un tecnicismo jurídico para que violadores, secuestradores y torturadores hagan uso de una libertad que no les corresponde por todo el daño que lo hicieron. Y también veo con mucha angustia al ver a las madres, a las abuelas, a los hijos de desaparecidos que ven cómo no solo se mancilla el sacrificio que con su vida aportaron sus seres queridos, que son nuestros seres queridos, sino que también lo veo con esa angustia de la desesperanza, la desazón, de saber que la justicia en lugar de estar del lado de los buenos una vez se pone más del lado de los malos. Hoy aquí en la ciudad de Mar del Plata con una actividad importante, la bancaria. Sí, la asociación bancaria, más allá de que nosotros hemos recorrido ayer la mayoría de los bancos que hemos podido, haciendo asamblea con los compañeros y haciendo un análisis de la situación nacional, de la paritaria, de los riesgos que tiene nuestra actividad en función de la tecnología, la desregulación. También tenemos un evento que se finaliza hoy, que son las Olimpiadas Deportivas de la región provincia de Buenos Aires, donde vienen todas las seccionales de la provincia de Buenos Aires a distintas competencias deportivas. Hay más de 1.600 bancarios en estos momentos acá, más los marplatenses que compiten, y es una forma también de unificar a nuestros afiliados en torno a otra actividad que no sea estrictamente gremial, así que bueno, satisfecho de poder estar con todos ellos en el día de la fecha. Por un lado hablemos de desempleo y por otro lado de un mensaje que usted puede brindar desde este espacio para esta lucha que estamos viviendo. ¿Qué hace falta, como decía al principio, que haya un movimiento obrero unido con una propuesta, con un programa y que tenga la vocación de confrontar con este gobierno? Con este gobierno, en la medida en que no cambie sus políticas, el movimiento obrero tiene que ser el articulador de la protesta social ante la diáspora que hay en los partidos de oposición y que en el Congreso terminan votando muchas veces, muchos espacios políticos, no todos, terminan votando lo que el gobierno necesita para desarrollar estas políticas que han sido regresivas. Necesitamos un movimiento obrero unido que defienda los intereses de los trabajadores y que sea el articulador de la protesta social para que paren los despidos, la suspensión y pueda reactivarse la economía. Solo el movimiento obrero unido hoy puede darle esa satisfacción a los trabajadores y espero que los dirigentes estemos a la altura de esa circunstancia. Muchas gracias por su tiempo, gracias por haber venido a nuestro estudio, ha sido usted muy amable. No, gracias a ustedes y de vuelta felicitaciones por este emprendimiento y por el programa y por ser un periodismo independiente en un país donde hoy la hegemonía mediática hace que nos generen agenda y no es precisamente la que necesitamos los argentinos hoy.